La gran mayoría de fundamentalistas desconocen quiénes fueron los pioneros y más grandes representantes de la escuela de interpretación que llaman dispensacionalista, y desconocen prácticamente todas las realidades, detalles e intimidades en las que se fue desarrollando esta escuela de interpretación futurista. En la presente serie se dará a conocer un resumen biográfico de los más importantes representantes de esta escuela. En esta entrega hablaremos sobre tres personajes: Edward Irving, John Nelson Darby y Margaret MacDonald. Edward Irving, 1792-1834. El británico Edward Irving no se puede clasificar del todo como dispensacionalista, pero sí como un muy importante precursor y fuente de esta escuela de pensamiento. De hecho, Irving fue una figura fundamental, pues aportó conceptos como la distinción entre Israel y la Iglesia, el regreso de los judíos a Palestina y la destrucción de la Iglesia, conceptos que heredó del jesuita Manuel Lacunza y transmitió a John Nelson Darby y al mismo Scofield. De hecho, fue Irving quien en 1827 supuestamente tradujo del español al inglés la obra de Lacunza, quien escribía con el seudónimo de Juan Josafat Ben Ezra, titulada La venida del Mesías en gloria y majestad. Irving creía que esta obra había sido inspirada por el Espíritu Santo. De hecho, Irving estaba interesado en profecías, visiones, lenguas y revelaciones, y alegó haber experimentado un éxtasis en el que escuchó en una lengua extraña la enseñanza sobre el rapto secreto de la Iglesia. En cuanto a la experiencia mística de Irving, vale acotar que en la historia del dispensacionalismo, otro muy famoso dispensacionalista dijo haberse encontrado con la doctrina del rapto secreto por medio de un éxtasis. Su nombre es Tim LaHaye, el autor de la saga de novelas y películas Dejados atrás. LaHaye es uno de los mayores exponentes de esa doctrina, habiendo obtenido unos 60 millones de dólares en ventas de sus libros y regalías de películas. En 1830, Edward Irving fue declarado hereje por la Iglesia Presbiteriana de Escocia, entre otras cosas, por enseñar los conceptos de la genuina humanidad y la carne pecadora de Cristo, según los cuales Cristo era propenso a pecar o pudo haber pecado. Lo más extraño de todo es que Arno Gaebelein, siendo nada menos que consultor de la Biblia Scofield, quien en realidad sería el más importante de todos los consultores, e incluso podría ser el verdadero autor de eso que llamamos Biblia Scofield, afirmó que el hereje Edward Irving era un maravilloso estudiante de la Biblia, cuando otro dispensacionalista, John Walvoord, rector del Seminario Teológico de Dallas, reconoció que Irving era un hereje. Esto revela que hay una cierta cercanía entre dispensacionalismo con los puntos que tiene en común con los premilenialismos del adventismo y de los testigos de Jehová, que no son solo en el campo de la escatología, sino que también lo podría ser en la cristología, pues así como Irving rebajó a la persona de Cristo, esto mismo sigue Charles Taze Russell, fundador de la secta de los testigos de Jehová, y gruesos sectores del adventismo, los adventistas antitrinitarios, presentes sobre todo en las cúpulas, todos los cuales son premilenialistas. Esta identificación teológica que Gaebelein muestra explícitamente parece explicar esa desfiguración cristológica de la teoría del subordinacionismo que se hace presente en el dispensacionalismo, según la cual Cristo no es igual sino inferior al Padre. Y esto se ve en la dignidad del Padre como esposo de Israel, que es superior a la del Hijo como novio de la Iglesia. Irving fundó la secta llamada Iglesia Apostólica Católica, que rompió con todo trasfondo evangélico, secta que establece el esquema de interpretación puramente futurista
tomada del jesuita Manuel Acunza. Irving creía en la enseñanza cabalística de que Azazel es Satanás, que también sostienen adventistas y testigos de Jehová. A propósito, la cábala es una ciencia ocultista que es sostenida por una secta al interior del judaísmo, pero que es rechazada en general por los judíos como una herejía. Adventistas y testigos de Jehová coinciden en que Jesús es el arcángel Miguel, a quien equiparan con el carnero del bien, que contrasta con Azazel, el carnero oscuro, según su particular interpretación de Levítico 16. Entre 1825 y 1826, Irving profetizó la segunda venida de Cristo para el año 1868, lo cual registró en su libro Babilonia y la infidelidad que Dios condenará. John Nelson Darby, 1800-1882. El británico John Nelson Darby creó la secta oligárquica de los Hermanos Libres, también llamados Hermanos de Plymouth, y es considerado uno de los fundadores del sistema dispensacionalista. Charles Riley y los demás dispensacionalistas reconocen que la influencia de Darby sobre Scofield es incuestionable. Algunos lo consideran el primer dispensacionalista. Darby es un personaje extraño y a la vez uno de los más influyentes en el cristianismo moderno. En 1877 finalizó una serie de visitas en un área donde vivía Scofield, en St. Louis, Missouri. Si bien Darby mantuvo un extraño sigilo sobre sus contactos en Estados Unidos, varios estudiosos sospechan que es muy factible que Darby y Scofield se hubieran encontrado en St. Louis en ese año, cuando Scofield estaba en la cárcel después de una corta carrera como político y practicante de derecho. Estudiosos han descubierto abundantes y raras coincidencias entre los términos teológicos de Darby y los términos usados por Elena Blavatsky, cabalista y ocultista fundadora de la teosofía. Entre estos figuran, para referirse a Dios, arquitecto celestial, fuerza vital, divina, esencia, etc. Estos términos no son bíblicos y la literatura teológica evangélica nunca los ha usado. Darby concluye que las profecías del Antiguo Testamento con respecto a la restauración de Israel como nación son incondicionales, están todavía en vigor y serán cumplidas literalmente. La fuerte influencia de Darby puede apreciarse en los escritos de dos de los más grandes dispensacionalistas contemporáneos, Tim LaHaye y Jerry Jenkins. Además, se cree que Darby, junto con Joseph Sayce, influyeron en la escatología de los testigos de Jehová. Margaret MacDonald, 1815-1840. Una joven escocesa de 15 años de edad, Margaret MacDonald, afirmó poder hablar en lenguas, recibir revelaciones especiales y tener experiencias de éxtasis. MacDonald decía tener un amigo que practicaba la telepatía y la escritura automática y que la hacía levitar. Supuestamente, Margaret MacDonald recibió la visión del rapto o arrebatamiento, el cual debía ocurrir antes de la tribulación, que los teólogos dispensacionalistas definen como el rapto secreto pretribulacional. En esta visión contempló la venida de Cristo en dos fases. Nunca en la historia cristiana se había enseñado esto. El caso de MacDonald atrajo personas como Edward Irving y John Nelson Darby, quienes las incorporaron en sus sistemas teológicos. A partir de 1826 y hasta 1829, algunos predicadores en Escocia enfatizaron que los problemas del mundo solo podían abordarse mediante un brote de dones sobrenaturales del Espíritu Santo. Alrededor de 1830, cierto grupo de personas reportaron que ocurrieron sanidades milagrosas a través de un líder llamado James Campbell y otros, y poco después manifestaron lo que ellos llamaron don de lenguas y la interpretación de lenguas, y pronto otros siguieron su ejemplo en las reuniones de oración.
Estas experiencias carismáticas atrajeron gran atención nacional. Muchos acudieron a presenciar e investigar estos eventos. Algunos, como Irving y Henry Drummond, los consideraron manifestaciones genuinas del Espíritu Santo. Otros, como John Nelson Darby y Benjamin Wills Newton, a quienes los hermanos de Plymouth enviaron en su nombre para investigar, concluyeron que estas manifestaciones eran demoníacas. Hay que aclarar que aún no había surgido el movimiento pentecostal, el cual surgió en 1904, según unos, y en 1909, según otros, por lo que Edward Irving, Margaret MacDonald y otros son considerados precursores del pentecostalismo. De hecho, el movimiento pentecostal es un movimiento creado y nacido sobre la base del dispensacionalismo.